Hola compañeros y compañeras, mi nombre es Tania Ábalos, sigo la carrera de Contabilidad en el Instituto Superior Universitario Sucre. Este video va dirigido para la materia de finanzas impartida por el economista Osvaldo Loro. A continuación les traigo el análisis del capítulo 5 del libro Principios de Finanzas Corporativas. Su autor es Brailyn Myers Hale. El capítulo número 5 nos habla sobre la evaluación de acciones ordinarias. Es preciso advertirle que ser un experto financiero implica riesgos profesionales. Uno de ellos consiste en ser acorralado en fiestas por personas que quieren explicarle su sistema para obtener jugosas utilidades, invirtiendo en acciones ordinarias. Por fortuna, estas personas fastidiosas entran en liberación cuando los mercados caen. En este capítulo se hablará de aprovechar el concepto de valor presente para evaluar acciones ordinarias. No prometemos darle la clave del éxito para invertir en estas acciones. Solo le explicaremos por qué unas inversiones están mejor valuadas que otras. ¿Qué son las acciones ordinarias? Se refiere a aquella que cuenta con un voto común o básico dentro de la junta de accionistas. Es decir, que las acciones comunes es una parte de la división de los activos financieros de una empresa. Un aspecto importante a destacar es que con ellos se garantizan y otorgan deberes y derechos comunes al accionista propietario. Cabe mencionar que en el caso de las acciones ordinarias cuentan con derechos tanto políticos como económicos. Los derechos económicos se refiere a la participación en las utilidades que obtiene la empresa, estos llamados dividendos, más el beneficio dado por la diferencia entre el precio de compra y el de venta, a esto llamado valorización, y el derecho de comprar nuevas acciones que emite a la empresa, a esto llamado derechos de suscripción. Por otro lado, los derechos políticos se refiere a que los accionistas puedan participar y votar en la Asamblea General de Accionistas y revisar los libros de la sociedad dentro de los límites de tiempo establecidos por ello. En otras palabras, las acciones ordinarias son un tipo de acción que forma parte del capital social de una determinada compañía y que se negocia en el mercado de valores. ¿Qué es la evaluación de acciones? La evaluación de acciones o valoración de una acción es el proceso a través del cual un inversor lista las acciones de una empresa para obtener información acerca de ellas. ¿Cómo se negocian las acciones ordinarias? Las acciones ordinarias se negocian en el mercado, por lo que tras su adquisición, el dueño de las mismas es propietario de la empresa, en parte proporcional, que represente dicha acción del capital social de la misma. Las acciones ordinarias, a diferencia de muchísimos otros activos financieros, no tienen fecha de caducidad, por lo que el propietario de las mismas será el dueño de ellas hasta que se las venda, las pase en herencia o la empresa finalice su actividad económica. En las negociaciones de acciones tenemos tres distintos mercados. El mercado primario es el que si una empresa quisiera obtener capital adicional, pediría prestado o vendería nuevas acciones a inversionistas. Las ventas de estas nuevas acciones para conseguir capital fresco se efectúan en el mercado primario. El mercado secundario. La mayor parte de las negociaciones con títulos de una empresa que efectúa con acciones que los inversionistas ya tienen y que se venden unos a otros, sin embargo, estas negociaciones no confieren capital nuevo de la empresa. Este mercado de acciones de segunda mano se lo conoce como mercado secundario. La última negociación es del mercado al mostrador. El mercado al mostrador, mediante una red de terminales, muestra los precios a los que están dispuestos a negociar por medio de una red de terminales de computadora conocido como Nasdaq. Nasdaq viene a ser un sistema de cotización automatizada de la Asociación Nacional de Intermediarios Bursátiles. Si le gusta el precio que aparece en la pantalla Nasdaq, solo tiene que comunicarse con el intermediario para cerrar el trato. Existen dos tipos de mercados. Tenemos la primera, que es el mercado subastas, en el cual los especialistas funcionan como subastadores, que reúnen compradores y vendedores potenciales. La mayoría de las bolsas del mundo están organizadas como mercados subastas. En cuanto al mercado de intermediarios, se lleva a cabo negociaciones entre el inversionista y un grupo de intermediarios. En los mercados de los intermediarios casi no se negocian acciones, aunque los intermediarios intercambian de manera activa muchos otros instrumentos financieros, como los bonos. ¿Cómo se evalúan las acciones ordinarias?
Los accionistas reciben efectivo de la empresa en forma de una corriente de dividendos. Entonces, el valor de una acción es igual al valor presente, flujos futuros esperados, igual al valor presente, dividendos futuros esperados. ¿Qué pagos o flujos de efectivo llegan a los accionistas? En primer lugar llegan los dividendos y luego las ganancias o pérdidas de capital. Esto es lo que reciben los accionistas. De tal forma que la rentabilidad la calcularemos como rentabilidad igual a dividendo más revalorización sobre el precio inicial. Lo cual nos viene a ser R es igual a DIP sub 1 más P sub 1 menos P sub 0 sobre P sub 0, donde el DIP sub 1 representa el dinero que recibe el accionista. P sub 1 menos P sub 0 es la revalorización. En este caso es el cambio en el precio final menos el precio inicial. El P sub 0, como ya les había mencionado, es el precio inicial. Despejando la fórmula anterior, podemos obtener el precio de hoy, lo cual viene a ser P sub 0 igual a DIP sub 1 más P sub 1 sobre 1 más R. Tenemos que R es el costo de oportunidad del capital que corresponde al rendimiento esperado para accionistas similares, es decir, con el mismo riesgo que la empresa bajo análisis. Acciones con similar nivel de riesgo deberían proporcionar un riesgo esperado similar. De tal forma, los inversionistas transferirían su capital a otras acciones más atractivas, haciendo caer el precio de unas y elevando el precio de otras, de manera que los rendimientos tiendan a igualarse. Ya habíamos visto que el precio que vamos a pagar hoy son flujos futuros. Suponiendo que recibimos un dividendo y vendemos la acción en el siguiente periodo traído a valor presente, ahora el precio del siguiente periodo P sub 1 también lo podemos escribir como el dividendo que recibimos en el siguiente periodo. Si suponemos que le podemos vender en el periodo 2 esas cifras traídas a valor presente, la estructura es la misma. Luego, si reemplazamos en la operación original P sub 0, tendremos lo que vemos a continuación. Es decir, primer flujo traído a valor presente y los flujos del segundo periodo, que en este caso son los dividendos, y el precio de venta traído a valor presente. Por esto ocurre dos periodos hacia adelante. Explicamos el precio actual de las acciones P sub 0 en términos del DIP sub 1 y el precio esperado del próximo año P sub 1. No es fácil pronosticar de manera directa los precios accionarios futuros, pero pensemos que en los determinantes del precio del próximo año, si nuestra fórmula de evaluación es válida ahora, también sería válida para ese entonces, como lo muestro en la siguiente fórmula. P sub 1 es igual a DIP sub 2 más P sub 2 sobre 1 más R. Es decir, dentro de un año, los inversionistas analizarán los dividendos en el año 2 y el precio final en el año 2. Por ende, para pronosticar P sub 1 partimos del DIP sub 2 y P sub 2, expresando P sub 0 en función del DIP sub 1, DIP sub 2 y P sub 2, como lo muestra en la siguiente fórmula. La explicación razonable de por qué los inversionistas esperan que el precio de su acción aumente al final del primer año es que prevén dividendos más altos e incluso más ganancias de capital en el segundo año. Continuando, si suponemos que las acciones la conservamos hasta el infinito o en otras palabras no la podemos vender, el precio de hoy de una acción es la suma de todos los dividendos futuros traídos a valor presente, como lo muestra en la siguiente fórmula. Es decir, el precio es igual al valor presente de los dividendos futuros. No es correcto afirmar que el valor de una acción es igual a la suma descontada de las utilidades por acción. Utilidades y dividendos no son iguales, ya que en algunas compañías reparten el 100% de las utilidades y dividendos. Estimación del costo del capital propio. Supongamos que hemos pronosticado una tasa de crecimiento constante de los dividendos de una empresa. Esto no excluye una desviación anual de la tendencia. Solo se trata de que los dividendos esperados crezcan una tasa constante. Para hallar el valor presente, se divide el pago en efectivo del primer año frente a la diferencia entre la tasa de descuento y la tasa de crecimiento, como lo muestro en la siguiente fórmula. P sub 0 es igual a DIP sub 1 sobre R menos G.
Luego podemos despejar el rendimiento y es igual al dividendo D sub 1 sobre P sub 0 más la tasa de crecimiento esperada de los dividendos que representa la letra G, como lo muestra en la siguiente fórmula. R es igual a DIP sub 1 sobre P sub 0 más G. En esta rentabilidad se exige que una empresa será el costo principal. Esta es la rentabilidad que exige una empresa y este será el costo de capital para empresas de un riesgo similar. Esta es una regla bastante útil para obtener el costo de oportunidad del capital accionario. Aplicación del modelo Fed. Sistema de reserva federal. Por otra parte, podemos obtener el crecimiento sostenible de una acción como sigue. Nos referimos a cuánto puede crecer estos dividendos en base a la siguiente fórmula. ROE es igual a la utilidad por acción sobre el capital contable por acción. A esta razón se la conoce como el rendimiento sobre capital o, como ya les había dicho, ROE. Luego, si una compañía gana un cierto porcentaje sobre el capital propio y reinvierte una fracción de las utilidades, entonces el valor contable de capital se incrementará según la siguiente expresión. Tasa de crecimiento es igual a G. G es igual a la razón de reinversión por el ROE. Esta será la tasa de crecimiento sostenible. Vínculo entre el precio de la acción y las utilidades por acción. Como todas las utilidades se pagan en forma de dividendos, el rendimiento esperado también equivale a las utilidades por acción, divididas entre el precio de la acción, es decir, la razón utilidad sobre precio. El rendimiento esperado es igual al rendimiento del dividendo, es igual a la razón utilidad precio, como lo muestro en la siguiente fórmula. El rendimiento esperado para las empresas de crecimiento también es igual a la relación utilidad-precio. La clave radica en saber si las utilidades se pueden reinvertir para que proporcionen un rendimiento igual a la tasa de capitalización del mercado. Vamos a hacer un pequeño paréntesis. Se debería utilizar la fórmula de Fed en dos etapas para evaluar y pronosticar los dividendos de corto, largo y luego con la fórmula de Fed con el crecimiento constante. Proyectar el valor de las acciones hasta el principio de largo plazo. Posteriormente, los dividendos de corto plazo y el valor futuro de la acción se descuentan a valor presente. Se redondea la fórmula de Fed en función de las utilidades y las oportunidades de crecimiento. Pero recuerde que esta fórmula se basa en un supuesto muy estricto. El crecimiento constante de dividendos sin límite de tiempo, que podría aplicarse a empresas maduras de bajo riesgo. Sin embargo, para muchas otras, el elevado crecimiento de corto plazo no duraría mucho tiempo. En ese caso, se debería utilizar la fórmula de Fed en dos etapas para evaluar y pronosticar los dividendos de corto plazo. Y luego, con la fórmula de Fed, con el crecimiento constante, proyectar el valor de las acciones hasta el principio de largo plazo. Posteriormente, los dividendos de corto plazo y el valor futuro de la acción se descuentan a valor presente. Se reordena la fórmula general de Fed en función de las utilidades y oportunidades de crecimiento. La fórmula es la siguiente. P sub 0 es igual a UPA sub 1 sobre R más BPOC. ¿Qué quiere decir UPA? Son las utilidades esperadas del próximo año. BPOC es el valor presente neto de las oportunidades de crecimiento y R es la tasa de capitalización. Por lo tanto, la razón utilidad sobre precio es igual a UPA sobre P sub 0 y todo esto es igual a R, entre paréntesis, 1 menos BPOC sobre P sub 0. Cierro paréntesis. La razón de UPA sub 1 sobre R es el valor capitalizable de las utilidades por acción que la empresa generaría con una política de crecimiento cero. El BPOC, valor presente neto de las oportunidades de crecimiento, es el valor presente de las inversiones que la empresa realizará a fin de crecer. La acción de crecimiento es aquella que el valor presente neto de oportunidades de crecimiento es grande con relación al valor capitalizable de las utilidades esperadas del próximo año.
La mayor parte de las acciones de crecimiento pertenecen a empresas en rápida expansión, pero esta por sí misma no genera un elevado valor presente neto de oportunidades de crecimiento. Lo que importa es la rentabilidad de nuevas inversiones. Recordemos que el BPOC se subestima si R es positivo y se sobreestima si R es negativo. Rara vez las empresas se ven obligadas a emprender proyectos que tengan valores presentes netos negativos. Valuación de una empresa mediante flujo de efectivo descontado. Por lo regular, el valor de un negocio se calcula como el valor descontado de los flujos de efectivo libres, hasta un horizonte de evaluación, que esto va a ser H, más el valor proyectado del negocio en este horizonte, descontando el valor presente, es decir, como lo muestro en la siguiente fórmula. Por supuesto, el negocio de cadenas funcionará aún después del límite temporal, aunque no es práctico pronosticar el flujo de efectivo libre año con año hasta el infinito. PB sub H quiere decir el flujo de efectivo libre en periodos H más 1 y H más 0 o etcétera, etcétera. Muchas veces los valores terminales se seleccionan de manera arbitraria. Es frecuente que el jefe ordene que todos consideren 10 años porque es un número redondo. Hay empresas que consideran otros números que no son tan recomendables. A continuación les presentaré dos ejercicios de aplicación. A continuación les voy a presentar dos ejemplos de todo lo que hemos visto hasta el momento. En el enunciado del primer ejemplo nos dice que la acción de la empresa XYZ pagará un dividendo por acción de $15,000 en un año más. Y en ese momento se podrá vender en $120,000. Sabemos que el dividendo en el periodo 1 es de $15,000 y que se podrá vender en $120,000. Para ello, vamos a aplicar la fórmula del precio. Esto nos dice que es el dividendo 1 más el P sub 1 sobre 1 más la tasa de descuento, que en este caso es del 15%. Esto nos da un total de 117,391,30. La siguiente pregunta nos dice, ¿cómo se descompone este valor entre el valor de dividendos futuros y el valor del precio de venta? Para ello aplicaremos la siguiente fórmula. Como nos dice, del dividendo 1, cogemos el dividendo 1 sobre 1 más la tasa de descuento, que en este caso viene a ser el 15%. Asimismo, aplicamos con el precio, que viene a ser los $120,000 dividido para 1 más el 15%. Esto nos da un total de 104,347,38. Sumado el DIP sub 1 de hoy y el P sub 1 de hoy, nos tiene que dar los 117,391,30. Vamos a ver, la respuesta es correcta, 117,391,30. Para sacar en porcentajes, saber cuánto se entrega a cada uno, hacemos lo siguiente. Dividimos el DIP sub 1, lo dividimos para el P sub 0. Esto nos da un porcentaje del 11%, que esto es lo que se le entrega, lo que entrega el dividendo. Asimismo, aplicamos para el P sub 1 dividido para el P sub 0, nos da un porcentaje del 89%, que es lo que entrega el precio de venta. Listo. A continuación tenemos cómo se descompone el retorno de invertir en esta acción por los dividendos y las ganancias de capital. Entonces, para el retorno del DIP, simplemente tenemos que dividir los $15,000 sobre lo que pagué inicialmente, que son los 117,391,30. Esto nos da un porcentaje del 13% que corresponde al dividendo. Para el retorno del precio, tenemos que hacer la diferencia entre el precio menos el precio inicial, que son los 117,391,30. A esto lo tenemos que dividir sobre el precio inicial, que es el mismo valor, 117,391,30. Esto nos da un valor del 2%. El retorno total de esta operación
tiene que ser igual a los $15,000, y esto va a ser igual a la rentabilidad o al capital accionario. Y vemos que sí es así, el 15% es igual a la tasa de descuento que nos daba el ejercicio. A continuación, tenemos el siguiente ejemplo. El ejercicio número 2 nos dice que la empresa XYZ tiene una acción de $5,000. Genera un ROE del 15% por año y reparte un 30% de utilidad como dividendos. Entonces, tenemos que el ratio es igual al 30%, el ROE es el 15% y el patrimonio de esta acción son los $5,000. Bien, hemos sacado los datos. Ahora vamos con las preguntas. ¿Cuánto es el dividendo que pagará en un año? Si recuerdan, teníamos la fórmula que es el dividendo es igual a la utilidad por el value radio, es igual a la utilidad 1 por 1 menos la tasa de reinversión. Como no conocemos la utilidad, tenemos que la utilidad es igual al ROE por el patrimonio. Entonces, la utilidad la calculamos. El ROE, que viene a ser el 15% por el patrimonio. En este caso viene a ser los $5,000. Entonces, ahora, ¿cómo lo calculamos a la utilidad? Entonces, la utilidad viene, el dividendo viene a ser la utilidad por el value ratio, que viene a ser el 30%. Y esto nos da un total de 225. Dice, supongamos, supongamos ahora que la empresa obtiene el mismo retorno en dólares en sus inversiones adicionales. ¿Cuánto es el dividendo que pagará en dividendos en 2 años más? Entonces, aplicamos la fórmula que ya habíamos visto. Patrimonio es igual al patrimonio más utilidades retenidas. Como no conocemos cuáles son las utilidades retenidas, sabemos que la fórmula para calcular es la utilidad menos el dividendo. En este caso, como ya conocemos la utilidad y también conocemos el dividendo, lo podemos hacer fácilmente. Esto nos da 525. Entonces, ahora sí vamos a poder calcular el patrimonio. Patrimonio nos dice que es el patrimonio cero más las utilidades retenidas que acabamos de sacar, que son los 525. Un total de 5,525. Para calcular la utilidad tenemos que asimismo hacer el ROE por el patrimonio 1. Entonces, en este caso sería el ROE, que son el 15%, por el patrimonio 1. Nos da un total de 828,75. Para el dividendo 2 aplicamos la misma fórmula que habíamos visto acá. En este caso sería la utilidad por el ratio, que es del 30. Esto nos da 248,25, tal cual hicimos en la fórmula de arriba, lo aplicamos acá. Siguiendo con el ejercicio, tenemos, dice, y en 3 años más, ¿cuánto vamos a pagar? Así mismo tenemos la fórmula. Ahora va a ser el patrimonio 2 igual al patrimonio 1 más utilidades retenidas 2. Como no conocemos, entonces asimismo vamos a hacer el cálculo. Tenemos que la utilidad 2 menos el dividendo 2 nos da un valor de 580,13. Entonces aplicamos lo mismo. El patrimonio 1 más las utilidades retenidas del periodo 2 nos da un total de 6,105,13 centavos. Para calcular la utilidad en el periodo 3 tenemos el ROE por el ROE, que en este caso es el 15% por el patrimonio 2. Nos tenemos una utilidad de 915,77. Y para el dividendo lo hacemos tal cual lo hicimos las operaciones pasadas, los 915,77 por el ratio, que viene a ser el 30%. Nos da un valor de 274,73. ¿A qué tasa crecen los dividendos? Para eso aplicamos, nos dice que el DIP 3 sobre el DIP 2 menos 1.
Entonces, el DIP 2, en el DIP 3, en este caso, viene a ser los 274,73 sobre los 248,62. Menos 1 nos da un valor del 11%. Asimismo, con los periodos de arriba, tenemos los 248,62 sobre la primera, 225. Menos 1, eso nos da un total del 11%. Si nosotros hubiéramos aplicado la fórmula que yo les mostré en la clase, que era G es igual a ROE por tasa de reinversión. El ROE va a ser igual a la tasa de reinversión, ROE por 1 menos el ratio, Entonces aplicamos esta fórmula. Tenemos el ROE por, aquí pongamos entre paréntesis, por 1 menos el PAYU ratio. Esto nos da un total del 11%. Lo mismo que logramos sacar en estas tasas de aquí. Esto ha sido el ejemplo. Muchas gracias. Espero que les haya servido. Vamos a seguir continuando con nuestra clase. Para finalizar, mencionaré algunas características que tienen las acciones ordinarias. Como primero tenemos derechos políticos. Pueden votar y asistir a juntas generales. Derecho a conocer información financiera de la compañía. Derecho a cobrar el dividendo si la empresa lo abona. Derecho a la suscripción preferente en el caso de que la compañía emita nuevas acciones. Mayor liquidez. No caducan, a no ser de que la empresa quiebre como es lógico. Son más volátiles. Responsabilidad limitada, pese a ser propietario de una parte de la empresa.